Congreso Internacional de Integración de Pediatras de Urgencia. A nombre de la Asociación Peruana de Pediatría de Urgencia, me complace ser partícipes de este evento que estoy seguro que marcará un hito en el desarrollo de nuestra subespecialidad, aquella que si bien algunos no la tenemos escolarizada, la practicamos sin duda en nuestro día a día en todos nuestros servicios de emergencia. Sean ustedes bienvenidos a este primer evento que sin duda marcará el inicio de un trabajo conjunto entre nosotros y todos los pediatras de emergencia en bien de la salud de nuestros niños. El día de hoy tenemos dos temas muy importantes a tratar. Primero de ellos es el triaje en la emergencia y el segundo de ellos es la contusión craneal menor. La valoración en el niño en la emergencia requiere de habilidades y de conocimientos y de una expertise muy distinta a la que se requiere en el adulto, ¿no? La valoración convencional incluye un examen físico detallado desde la cabeza a los pies y una historia clínica que demanda mucho tiempo de elaborar. Sin embargo, nosotros que nos encontramos en un área de urgencia, pues estamos bajo la presión sostenida de la necesidad de actuar a tiempo. Es así que el pediatra en emergencia debe reunir una serie de requisitos para actuar de forma concomitante, evaluar e intervenir de tal manera que pueda preservar las funciones vitales del niño que se encuentra en la situación de emergencia. Para dar una adecuada respuesta a las necesidades de salud se requiere entonces reestructurar nuestros servicios de emergencia, dotando de recursos humanos apropiados, de recursos tecnológicos y a su vez de implementar medidas funcionales. Es así que, sin duda, el desarrollo de herramientas como lo constituye el triaje pediátrico ha cambiado sin duda el paisaje de las urgencias pediátricas. La atención por orden de llegada o a criterio de un personal no sanitario o a decisión de los padres sin duda debe quedar desterrada. El triaje entonces constituye actualmente un indicador de calidad de atención de nuestros servicios de emergencia. Y no solo eso, sino nos califica en el estándar, o mejor dicho, nos marca el nivel de madurez de nuestro sistema sanitario. Es a donde nosotros debiéramos aspirar, a un sistema sanitario de emergencias en niños maduro, clasificado, efectivo y dinámico. Asimismo, una de las patologías más frecuentes es sin duda el tema de la contusión craneal en los niños. Muchas veces nos encontramos en los servicios de emergencia con madres que llegan con que el niño se cayó de manera accidental. ¿Por qué no a veces nos encontramos con sorpresas ingratas acerca de causas de mecanismos que no explican las lesiones que encontramos en los niños? Sin embargo, nuestro rol de pediatras de urgencia es identificar e intervenir la patología craneal leve o hasta moderada en su primer momento e incluso continuarla hasta el alta. Nosotros como pediatras de urgencias debemos dejar de ser aquellos interconsultores a la unidad, en este caso, de neurocirugía pediátrica. Debemos ser los entes, entonces, que identifiquen e intervengan en el momento puntual en el niño que requiera una atención por una contusión craneal. Esta tarde me acompaña el doctor Mario Elías Berrocal. El doctor es médico pediatra, asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Rebagliati, lugar donde mi persona también labora. Y esta tarde me acompañará en las dos ponencias que a continuación se van a disertar. Marito, buenas tardes. Muy buenas tardes, Milagros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes con todos. Ahora sí te escuchamos. Es un placer iniciar con este congreso y con estas dos charlas que son importantísimas en nuestro actuar diario en nuestra labor en emergencia pediátrica. A continuación voy a presentar a la doctora Claudia Paico Romero. Ella es médico pediatra asistente del Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Docente
Madre Niño San Bartolomé. Cursó pregrado en la Universidad San Martín de Porres y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con sede docente en el Hospital San Bartolomé. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora para que inicie su ponencia sobre triaje en urgencias. Bienvenida, doctora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Todavía no, doctora. A ver, vamos a activar primero su cámara, ¿le parece? Sí, Ahí está. sí. Ya. Listo. Ahora sí, doctora, le agradeceré comparta su pantalla. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí y un honor poder ser parte de este primer curso de integración de pediatras de urgencias. El tema que me ha correspondido brindarles el día de hoy es triaje en urgencias pediátricas. A ver, iniciaremos. ¿Cuál es la realidad de las urgencias pediátricas? Tenemos una población infantil que aumenta, tenemos una sobrevaloración del hospital frente al primer nivel de atención, tenemos problemas con los horarios laborales de los padres, en los cuales terminan de trabajar, llegan a casa, ven a un niño que está no tan bien y acuden a emergencia. Tenemos la facilidad de acceso en las urgencias pediátricas. Tenemos también la baja disponibilidad de un pediatra en atención primaria frente a la atención que brinda pediatría en un hospital de mayor complejidad. La alta necesidad de soluciones inmediatas, que también es muy importante, que hace que el padre prefiera ir a la emergencia en vez de esperar una consulta externa. Entonces, ¿qué es el triaje? El triaje proviene del francés, que significa clasificación de pacientes según su estado de salud. Es un proceso de valoración clínica preliminar que ordena a pacientes según su grado de urgencia. Se trata de un análisis sistemático, es estandarizado, rápido, objetivo, conciso y dirigido a valorar las capacidades que tiene el paciente de sobrevivencia inmediata en el servicio de urgencias. No se contemplan patologías previas, tampoco apoya al diagnóstico ni datos complementarios. Es importante tener en cuenta que la evaluación de triaje no es una evaluación diagnóstica, sino es una evaluación para ver el grado de urgencia del paciente. Entonces, el objetivo del triaje, uno, es determinar la prioridad clínica de los pacientes. ¿Para qué? Para poder atenderlos de manera adecuada y así reducir la mortalidad y la morbilidad de los pacientes. Y en situación de una saturación de servicio, que es muy común en las urgencias, los pacientes más urgentes son tratados primeros y el resto son controlados continuamente y reevaluados hasta que puedan ser evaluados por el personal médico. Entonces es importante también tener la definición de urgencia. La urgencia es una situación clínica en la que es necesario actuar en un periodo limitado de tiempo. Hay riesgo de la vida si es que no actuamos en un tiempo determinado. Y una emergencia es donde ya la situación está poniendo en riesgo la situación de vida y la atención debería ser inmediata. Las funciones del triaje comprenden primero, y como ya lo estamos diciendo, identificar pacientes en situación de riesgo vital. Dos, sería asegurar la priorización en función al nivel de clasificación que se le da. Asegurar la reevaluación de los pacientes que deben esperar. Decidir el área más apropiada para atender a los pacientes, aportar información sobre el proceso asistencial a los padres para así disminuir la ansiedad sobre la atención, disponer de información para las familias de cuáles son las prioridades, de cuáles son los tiempos de espera programados, y mejorar el flujo de pacientes, y con eso mejorar la congestión que hay en el servicio. Los componentes del triaje son muy importantes, y dentro de los cuales está el recurso humano vital. Puede ser un personal médico o puede ser dado por un personal de enfermería.
cualquiera que sea, debería ser previamente capacitado en triaje. Prioritario, capacitación teórico-práctico y experiencia adquirida. Pero hay controversias realmente en quién debe clasificar. Evidentemente, debe ser un personal sanitario. Tiene que tener capacidad de valoración rápida, tiene que tener capacidad para una toma de decisiones, mentalidad dirigida a valorar el estado y no a diagnosticar, mentalidad dirigida a detectar necesidades y no a indicar pruebas o tratamientos, adherencia a los protocolos, y en el ámbito pediátrico, conocimientos específicos sobre el desarrollo normal y el desarrollo anormal de los niños que se presentan en la emergencia. Entonces, otro componente importante en el triaje es la sala de triaje. Es un consultorio específico, es un consultorio que debe estar independiente, suficientemente equipado, de fácil acceso al ingreso y tiene que estar al ingreso de la unidad. La sala de espera es el lugar donde los pacientes van a aguardar la atención. Deben colocarse carteles orientadores para poder facilitar la información a los padres y la prioridad del servicio de poder atender a los más urgentes. Y los consultorios de atención, que es el lugar donde al final se realiza la atención global del motivo de consulta de cada paciente, ¿no? Entonces, este es un fluxograma básico en el cual después de la admisión está la sala de triaje y dependiendo de la prioridad que se le asigne, pueden ir a los consultorios de atención médica o a la sala de espera y de la sala de espera a los consultorios. Entonces, hablamos también de los niveles de categorización. Los niveles de categorización van del 1 al 5, dependiendo de la gravedad del paciente. Empezamos con el nivel 1, que es un nivel que requiere una asistencia inmediata. Es un paciente con riesgo vital inmediato, que requiere resucitación, y por los ejemplos que son paro cardiorrespiratorio, paro respiratorio, latente o inminente, pérdida de conciencia, politraumatizados, TEC severos, convulsiones, necesidad de soporte vital. En el nivel 2 vamos a poder brindar una asistencia que no sea mayor de 15 minutos, ¿no? Es una situación muy urgente o de emergencia, puede haber un riesgo vital si es que no se actúa en un tiempo breve, necesidad de atención en un tiempo corto, también no necesariamente que tengan riesgo vital, sino que pacientes que tengan dolor intenso, que tengan sospecha de una enfermedad grave, o los inmunocomprometidos que no podemos exponerlos a una sala de espera junto a otros pacientes que son inmunocompetentes. Ejemplo, todos los referidos a una emergencia de otras instituciones, menores de 3 meses que tengan fiebre, fiebre con lesiones cutáneas, fiebre con alteración del estado de conciencia, TECs moderados, dificultad respiratoria, hemorragias que tengan compromiso hemodinámico, dificultad respiratoria, enfermedades crónicas descompensadas. En el nivel 3, vamos a brindar, o lo ideal sería que haya una asistencia que no sea mayor de 30 minutos, situaciones urgentes con estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este grupo a los neonatos, cualquiera que sea la causa por la que vayan a la emergencia, pacientes con enfermedad previa, cáncer, cardiopatías, fiebres que no tengan compromiso del estado general, dolores cólicos, cefalea, dolores de espalda, vómitos y diarrea que no tengan deshidratación, cuadros respiratorios que no tengan dificultad respiratoria, o hemorragias que no tengan compromiso hemodinámico. En el nivel 4, la asistencia debería ser menos de 60 minutos, situaciones poco urgentes, sin riesgo vital, pero que pueden ser potencialmente complejas, como un trauma craneal vigil y sin vómitos, un trauma menor, dolor abdominal, dolor torácico, un niño mayor de 2 años con vómitos y diarrea, sin deshidratación, una reacción alérgica menor, un cuerpo extraño, o una escala de dolor que va de 4 a 7, cefaleas, etc. Y en el nivel 5, tenemos una asistencia que puede ser mayor a 1 hora, según los criterios o escalas de triaje, puede llegar a ser 2 horas o en algunos casos hasta 4 horas. Situaciones que pueden ser agudas, pero no urgentes y que forman parte de un proceso crónico. Son patologías que se podrían referir a un consultorio externo. Por ejemplo, trauma menor, necesariamente no agudo, dolor de garganta, diarrea sin deshidratación, vómitos sin deshidratación, alteraciones menstruales, dolor abdominal crónico,
escala de dolor que es menor a 4. Este es un cuadro que nos resume lo que hemos hablado, en los cuales los niveles van del 1 al 5, con el grado de urgencia correspondiente y el tiempo de espera determinado para cada uno de los niveles. Ahora, el triaje en emergencias más o menos se inició en los años 60, pero es en los años 90 cuando se trata de que sea un triaje de calidad y en el cual se llega a una mayor aceptación. Entonces, para eso empezaron a crearse escalas de triaje que cada hospital manejaba, escalas que clasificaban a los pacientes en 3 categorías o en 4 categorías, pero actualmente hay 5 escalas que tienen adecuada validez científica para considerarlo como un triaje estructural. Estas 5 escalas clasifican a los pacientes en 5 niveles, ¿no? La primera es la escala de triaje australiano, en el cual fue publicado en el año 93, actualizado en el 2000. Es la primera escala con 5 niveles de categorización con fines de universalización. Provee criterios para la emergencia, se puede adaptar a diferentes edades, tiene, según estudios publicados, una baja fiabilidad de entre las 5 escalas, tiene menor concordancia en niños que en adultos. Algunos criterios de algoritmos son específicos para pediatría, y tiene criterios pediátricos como en el nivel 1 se cataloga a niños con shock, los recién nacidos son siempre nivel 2, o niños con factores de riesgo son nivel 3. Otra escala es la escala de agudeza y triaje del Departamento de Emergencia Canadiense, CTAS. Fue publicado en el 95, considera igual 5 niveles de categorización. Según los estudios, tiene una buena fiabilidad. Tiene una versión pediátrica que se publicó en el 2001. También contiene el triángulo de evaluación pediátrica, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Tiene menor concordancia en niños que en adultos, según algunos estudios. Jerarquiza a la emergencia a pacientes en virtud, principalmente en síntomas respiratorios. Igual en los 5 niveles. Teniendo nivel 1, pacientes que tengan distrés respiratorio, hipoxemia; nivel 2, síntomas respiratorios moderados, con taquipnea, distrés; nivel 3, compromiso respiratorio menor; y en nivel 4 o 5, un cuadro respiratorio que no sea significativo. Otra escala de triaje es el sistema de triaje de Manchester. Es el más utilizado en Europa, fue publicado en el 96, tiene una escala de 52 ítems, en 5 niveles de clasificación. Según estudios, tiene una validez moderada y tiene una fiabilidad buena. Tiene una sensibilidad aproximada de 65-83 y especificidad que varía de 83 a 89 en niños, según un estudio publicado en el 2017. Tiene ítems pediátricos como irritable, taquipnea, dolor abdominal, dificultad respiratoria, síntomas gastrointestinales, hasta un ítem que es de padres desequilibrados emocionalmente, según la situación del niño enfermo. Última actualización, en el 2006, con adaptación a emergencia pediátrica, y el nivel 5 te da chance de poder evaluarlo hasta 240 minutos. ¿No? Se trata de fluxogramas en los cuales se va descartando las patologías más urgentes para poder priorizar la atención. Tenemos el sistema el índice de gravedad de emergencias, que es el ESI, el sistema de 5 niveles, desarrollado en Estados Unidos en el 99, incluye particularidades específicas en signos vitales por edad y criterios para niño febril. El nivel 1 es un riesgo vital, el nivel 5 son pacientes que pueden demorar su atención. Tiene validación para pediatría en un estudio. Tiene en cuenta los recursos diagnósticos en sala de emergencia, o sea, tiene en cuenta de que si el paciente va a llegar y va a necesitar exámenes de laboratorio, radiografías, ecografía, y con eso también se ve el nivel de urgencia del paciente. Y en su cuarta actualización maneja criterios en los niveles 1 o 2 para fiebre en niños, pero dependiendo según la edad, según el estado general y el estado de inmunización también. Tenemos el modelo andorrano de triaje, que fue desarrollado a partir de 2000. A partir de este modelo andorrano se configura el sistema español de triaje en el 2003, ahora conocido como el MATSET.
Cuenta con validación para pediatría en múltiples estudios, tiene una versión específicamente para pediatría a partir del 2006, y categoriza en 5 niveles de emergencia. Los niveles 4 y 5 tienen baja complejidad o pueden ser diferibles, y los niveles 1, 2, 3, que son la atención prioritaria en la urgencia. Entonces, estas escalas, ¿qué deben de cumplir? Deben de cumplir reproducibilidad, que es el grado de concordancia entre distintos observadores y entre el mismo observador en situaciones similares. Tiene que tener utilidad, que es relacionar el grado de urgencia con la gravedad real del paciente. Y validez, indica cómo asignar un nivel de prioridad a los pacientes que se van a atender. Entonces, sabemos que estos sistemas de triaje originalmente fueron diseñados para adultos, por lo que han tenido que adaptarse en su utilización en pediatría. Y al presentar el triaje pediátrico características propias, por ejemplo, dolor abdominal, llanto persistente, que son características propias y que se valoran diferente en un adulto que en un niño, esas características propias de la población pediátrica hacen necesarias la adaptación de sistemas de triaje o el desarrollo de sistemas de valoración rápidas, ¿no? Que evalúan de manera inicial el estado de los niños, y uno de estos es el triángulo de evaluación pediátrica, que es previo al triaje. El triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta rápida y sencilla para evaluar el estado fisiológico global. Evalúa 3 aspectos: evalúa lo respiratorio, el aspecto circulatorio y el aspecto neurológico. Tiene una duración de 30 a 60 segundos, no más. Se basa en ver y oír y no tocar. Permite establecer prioridad de tratamiento y rapidez de actuación. Tiene una sensibilidad de 77% aproximadamente y especificidad de 90% para detectar inestabilidad hemodinámica en el niño y en el lactante. Y en un estudio de Joresco en el 2013, el TEP identificó de manera precisa y confiable gravedad de pacientes lactantes y niños. Y Fernández en el 2016 nos indica que el TEP anormal ya es un factor de riesgo independiente de hospitalización, independientemente de la escala que se use. Generalmente la versión pediátrica de la escala canadiense inicia con una evaluación del TEP primero. Entonces vamos a hablar de los aspectos que valora el TEP. El primero es la apariencia. Es el aspecto más importante para determinar gravedad. Refleja el estado de oxigenación, ventilación, perfusión cerebral, la homeostasis corporal y la función del sistema nervioso central. ¿Y qué evalúa? Evalúa tono muscular, vemos cómo el niño se mueve, si tiene una movilidad adecuada para su edad, el tono, si es adecuado, o es flácido, o está hipoactivo. También evaluamos la interacción con el entorno, si el niño está alerta, si difiere su atención a personas, ruidos, objetos, si juega con algún juguete o muestra interés en jugar o interaccionar, ¿no? Un paciente que no tenga interés de relacionarse, como que iría una evaluación anormal. El consuelo. Un lactante es muy común que se ponga a llorar cuando una persona extraña quiere examinarlo, ¿no? Pero la idea es de que ese llanto sea consolable en los brazos de los padres. Si no es así, tendríamos que tener en cuenta eso. La mirada, si es mirada fija, si sigue con la mirada, o si la mirada está perdida o vacía. Y el llanto o lenguaje, el llanto o la voz si es fuerte, espontánea, o es débil y está apagada, ¿no? Entonces tenemos aquí un niño que no hace conexión con el entorno, otro también, el llanto. Y en este video también podemos ver un lactante de aproximadamente 8 meses que está tranquilo mirando el entorno, pero que lo normal en un niño a esta edad es que se saque todo y se ponga a llorar asustado porque no es normal que esté así, ¿no? Entonces ya tenemos que tiene una apariencia anormal. En circulación, refleja el gasto cardíaco y la perfusión de órganos vitales, y va a evaluar 3 aspectos básicos: palidez, cianosis y piel reticulada. La palidez nos muestra una perfusión disminuida, la piel moteada, vasoconstricción periférica, que es cuando el organismo empieza a ponderar mejor flujos a los órganos vitales, ¿no? Entonces acá tenemos un paciente que está marcadamente pálido, acá otro lactante con cianosis, y la piel reticulada.
pero también hay que tener en cuenta cómo evaluamos la piel reticulada en los lactantes, porque en un ambiente frío también nos puede falsear la evaluación en circulación. Y la respiración. En la respiración refleja el intento de compensar las deficiencias de ventilación y oxigenación, y va a evaluar posturas y va a evaluar ruidos. En posturas, la famosa trípode o olfateo, que podemos mostrarlo acá, balanceo cefálico, tirajes, aleteo nasal, y lo que se puede escuchar es estridor, tos perruna, voz ronca o quejido. Entonces acá tenemos un video de una paciente que está en posición de trípode, que se nota que tiene dificultad para respirar, tiene uso de musculatura accesoria. Y acá tenemos también un adolescente, en la cual, a pesar del polo que tiene, notamos que también tiene hipolipnia y trabajo respiratorio aumentado, ¿no? Listo. Entonces, este es un esquema que me pareció muy didáctico del GIDEP, que es el Grupo Interdisciplinar de Emergencias Pediátricas en España, en el cual te habla de un primer paso, que es la valoración del TEP en triaje. Entonces, esa valoración nos va a dar un paciente con TEP estable o con TEP inestable. Un TEP estable lo clasificamos en una prioridad 4 o 5. Entonces, después de tener un TEP estable, ya continuamos con el resto de pasos en el triaje, que es evaluar el motivo de la consulta y evaluar la toma de constantes. Dependiendo de eso, terminas la clasificación y se da la evaluación por pediatría dependiendo del nivel de prioridad, en atención de menos de 60 minutos o atención en menos de 120 minutos. Cuando tenemos un TEP inestable, que es tener positivo cualquiera de los lados del triángulo, hablamos de clasificación 1, 2 y 3. Cuando tenemos un lado alterado, hablamos de una urgencia, o sea, prioridad 3, y la atención debería ser menos de 30 minutos. El siguiente paso sería completar el triaje, motivo de la consulta, toma de constantes, avisar al pediatra, medidas de apoyo o tratamiento según lo refiera o lo requiera. Cuando tenemos dos lados alterados del triángulo de evaluación pediátrica, hablamos de una emergencia, prioridad 2, y la atención no debería ser mayor de 15 minutos. Llamar al pediatra, estabilización y medidas de apoyo. Y cuando tenemos los tres lados alterados, hablamos de necesidad de reanimación, prioridad 1, atención inmediata, pase a trauma shock y maniobras de reanimación. Entonces, este cuadro nos da un resumen de las diferentes de las evaluaciones que se puede tener en un triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Y hablamos de que cuando tenemos alterado la apariencia, hablamos de una disfunción del sistema nervioso central, y por ser solo un lado del TEP, entonces hablamos de un nivel 3. Cuando lo tenemos todo normal es un nivel 4 o 5, que es un paciente estable. Cuando tenemos alteración en la respiración, tenemos un problema de dificultad respiratoria y es un nivel 3, pero cuando esa dificultad respiratoria se acompaña con ya alteración en la apariencia del niño, hablamos de un fallo respiratorio probable y es un nivel 2. Cuando tenemos alteración en la circulación, hablamos de un shock compensado, ¿no? Nivel 3, pero cuando este shock compensado o esta falla de la circulación está acompañada de una alteración en la apariencia, ya hablamos de un shock descompensado y es una prioridad 2. Y cuando tenemos los tres lados del triángulo alterados, hablamos de un fallo cardiopulmonar y una prioridad 1, necesidad de reanimación. Entonces acá les quería compartir videos de evaluaciones diferentes en las cuales se está comprometido más de un lado del TEP, ¿no? Por ejemplo, en este video podemos ver a un preescolar en el cual está con dificultad respiratoria marcada y está con una alteración en la conciencia. Está dormido con los ojos cerrados y tratando solo de respirar. Alteración del lado respiratorio y del lado de apariencia. Aquí tenemos un lactante que tiene una alteración en el patrón respiratorio y también de conciencia, está con los ojos cerrados, tiene un llanto que no es normal, ¿no? Y empieza a escuchar ruido. Entonces, una alteración de la apariencia, de la respiración, y hasta en el video no se ve muy bien, pero está un poco reticulado. Y un adolescente que también está con polipnia,
Está con trastorno del sensorio, con medio somnoliento, con lesiones dérmicas, ¿no? Y un llenado prolongado. Entonces, también falla de los 3 lados del triángulo, trauma shock y evaluación inmediata. Entonces, llegamos a las conclusiones. La primera conclusión que podemos llegar es que los sistemas de triaje son útiles y son muy efectivos. Mejora sustancialmente la calidad de atención en los servicios de urgencia pediátrica. Cada hospital organiza sus servicios de urgencias pediátricas y, bueno, no existe unanimidad de criterios respecto a qué modelo de triaje usar. Y el TEP identifica a los pacientes según su gravedad, permitiendo una atención oportuna y rápida. Bueno, eso es todo lo que traje en este tema. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctora Claudia Falco, por su disertación. A nuestra querida concurrencia, le agradeceremos que las preguntas se realicen al término de ambas exposiciones. Les daremos una indicación para que puedan emitir sus preguntas a través del chat. Bien, seguidamente vamos a presentar al doctor Aldo Jiménez Pérez. Él es médico egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo. Realizó su especialidad en el Hospital Cayetano Heredia. Actualmente trabaja en el Hospital Casimiro Ulloa y en la Clínica Cayetano Heredia. Doctor Aldo Jiménez, bienvenido. Muchas gracias por su apoyo. Lo escuchamos atentamente. Muy buenas tardes. Por favor, ¿podrían verificar si estoy haciendo la presentación y el audio está en... Doctor, lo escuchamos perfectamente y estamos viendo su ponencia. Buenas tardes. Bueno, agradezco al comité organizador por la invitación que me han realizado para formar parte del grupo de urgencias y emergencias pediátricas y a todos ustedes por estar presentes durante mi ponencia. El día de hoy vamos a hablar sobre trauma cráneoencefálico en la edad pediátrica y vamos a hacer énfasis en lo que es trauma menor de cabeza. La OMS define el traumatismo cráneoencefálico como cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a un intercambio brusco de energía mecánica por causa externa. Eso tiene que quedar bien claro. Puede provocar conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico hasta el nivel de la primera vértebra cervical. Estos dos conceptos o definiciones han sido refundados en el Foro Iberoamericano que pongo aquí como referencia. Además, este problema, que es un problema de salud pública, ha sido definido como una epidemia silente y requiere ser atendido eficientemente en todos los niveles de salud. El CIE-10 clasifica a los traumatismos de cabeza desde el código S00 hasta el S09. Y aquí vamos a aprovechar para reconocer algunos aspectos importantes. Los traumatismos superficiales de cabeza y los traumatismos intracraneales. Dentro de los traumatismos intracraneales vamos a reconocer dos conceptos importantes. Uno es la concusión. ¿Qué es la concusión cerebral? La concusión cerebral es una alteración en la función cerebral. Ojo, una alteración en la función cerebral, no anatómica, no estructural, producida por un evento biomecánico. Usualmente se manifiesta con una afectación de la memoria, orientación y puede producir pérdida de la conciencia. Otro aspecto importante que tenemos que reconocer aquí es el traumatismo intracraneal no especificado como código de CIE-10 S06.9, donde vamos a incluir todos los diagnósticos que tengamos como trauma cráneoencefálico leve, moderado y severo. Esto es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. De la misma manera, en el lado derecho podemos apreciar que la clasificación del CIE-10 nos da un diagnóstico que
está especificado como lesión cerebral traumática, el reconocido TBI de la literatura en inglés. Además, este TBI puede llegar a ser clínicamente importante. ¿Y a qué denominamos un TBI? Es decir, una lesión cerebral traumática clínicamente importante, aquella lesión que requiere cirugía, hospitalización o intubación, o es una fractura deprimida quirúrgica o una fractura de base craneana. Este concepto de TBI, CI o lesión cerebral traumática clínicamente importante tiene que quedar bien claro, porque es bastante usado en la literatura que ustedes van a revisar en lo que respecta a traumatismo cráneoencefálico en general. A nivel global, se reconoce que la mayor causa de trauma cráneoencefálico en la edad pediátrica sucede por las caídas. Y en segundo lugar, por los accidentes de tránsito. Las demás causas tienen menor porcentaje, pero no son despreciables. Todos los niños que llegan a la emergencia pediátrica tienen un denominador común, que estas causas son prevenibles. La CDC nos hace una reflexión, nos dice, ¿por qué se caen los niños? ¿Por qué se accidentan? Porque no existe protección en las escaleras, no existe protección en los tragaluces, no existe protección en los segundos, terceros pisos, no tenemos la cultura de utilizar adecuadamente los asientos y los cinturones de seguridad, algunos adaptados especialmente para niños, no los protegemos adecuadamente cuando hacen algún deporte o alguna actividad que ponga en riesgo su integridad física, como los cascos, y desafortunadamente muchas superficies que ustedes pueden ver en los lugares donde los niños juegan, por ejemplo en los parques, en los centros de diversión, las superficies no son lo adecuadamente o no tienen la característica suficiente para que cuando caiga pueda absorber el golpe y no sufrir algún trauma. Este estudio de características sociodemográficas de trauma cráneoencefálico realizada en Medellín, en Colombia, nos dice que la edad promedio de presentación de este problema es de 4 a 5 años, una predominancia del sexo masculino, el lugar de ocurrencia predomina en domicilio y efectivamente pues la causa de caída es la que domina, ¿no? El porcentaje seguido de los accidentes de tránsito. Y de todos estos, el trauma craneal leve se encuentra en mayor porcentaje, cerca del 80%. Y esto coincide con la literatura internacional. Si nos preguntamos si el trauma cráneoencefálico en los niños, ya sea leve, moderado, severo, trae alguna consecuencia a futuro, por supuesto que sí. Trae consecuencias a nivel del habla, a nivel del entendimiento, a nivel del movimiento, inclusive a nivel del proceso de entendimiento, la memoria, la personalidad, incluso el modo de actuar o interactuar socialmente. Aquí les presento una revisión sistemática de la calidad de vida después de un trauma cráneoencefálico a futuro, realizada en Colombia, donde bien claro nos especifica que la esfera biopsicosocial es la más afectada. Por lo tanto, se va a afectar el bienestar psicológico del niño. Se va a comprometer el desempeño académico debido a estas secuelas cognitivas. Inclusive aparecen conductas agresivas e irritabilidad. Por lo tanto, un trauma craneal es de bastante importancia, no solo en el momento de la emergencia, sino a futuro. Y la reflexión que nos hacen finalmente es que es un campo de estudio poco explorado, sobre todo a nivel de Latinoamérica, que es donde estamos nosotros. El solo hecho de ser un paciente pediátrico, de ser un niño, mientras más pequeño es, ya es un factor de riesgo para que el cerebro pueda sufrir algún trauma a consecuencia de una caída o un accidente de tránsito, por ejemplo. La longitud del cuerpo en comparación al adulto es un factor de riesgo.
la superficie de la cabeza, la superficie que ocupa la cabeza respecto al resto del cuerpo, mientras más pequeño es, la prominencia de las estructuras cráneoencefálicas en relación con el adulto, la estructura anatómica de la tabla craneana, que al hundirse puede lesionar fácilmente alguna estructura intracerebral. Las lesiones en la sustancia blanca son más frecuentes mientras más pequeño es el niño por la labilidad y la cantidad de agua que ésta tiene en su composición. Y el proceso de neumatización de los huesos de la cara, que funciona como un amortiguador ante los golpes, pone en riesgo a niños pequeños que todavía no tienen terminado este proceso de neumatización a sufrir un trauma directamente en la cavidad craneana que puede comprometer al cerebro. Aquí les presento una escala de Glasgow adaptada a la edad pediátrica, una de las tantas que hay. Esta es una de las que ha sido mejor validada, la que tiene un corte de 1 año para la apertura ocular y la respuesta motora, y un corte de 2 y 5 años para la respuesta verbal. Sabemos que cuando sumamos los puntajes, vamos a tratar de cuantificar el grado de traumatismo frente al cual nos encontramos. Y este puede ser, como ya sabemos, leve, moderado o severo. Vamos a enfocarnos en el grado leve. Tradicionalmente sabemos que el grado leve está incluyendo a los puntajes de Glasgow de 13, 14 y 15. Y es aquí donde nosotros vamos a reconocer este diagnóstico de trauma menor de cabeza, o en la literatura americana, minor head trauma. Este trauma no tiene una definición específica, no hay una definición estándar. La Academia Americana de Pediatría la define como un trauma craneoencefálico en un niño, el cual tiene un examen neurológico normal, sin evidencia de alguna fractura claramente descrita. Otros definen al trauma menor de cabeza como un niño que tiene un trauma craneoencefálico y tiene un Glasgow de 15. Otros incluyen 14, 15. De una u otra manera, dentro del trauma craneal leve está incluido el trauma menor de cabeza. ¿Y cuál es la pregunta aquí? El hecho de que sea leve no lo exime de que tenga alguna lesión, sobre todo intracraneal, producida por un trauma craneoencefálico. Por lo tanto, la pregunta podría ser, si tengo un niño con un trauma menor de cabeza que tiene Glasgow 15 y sufrió una pérdida de conciencia, o tiene cefalea, o veo que tiene un cefalematoma, o tiene en su historia vómitos, ¿qué riesgo tiene de tener una lesión intracraneal? Porque eso es lo importante y es lo que a nosotros nos asusta. A nivel global, estas estadísticas nos muestran cuál es el riesgo de sufrir lesión cerebral cuando un niño tiene un trauma craneal menor. Dependiendo del grupo etario, el porcentaje de lesión cerebral traumática puede ir del 7 al 10%. La lesión cerebral clínicamente importante que la describimos al principio tiene un porcentaje muy bajo, de 1%. Es bajísima, no es despreciable, pero es baja. Y las lesiones que van a ir a un tratamiento quirúrgico son mucho menores todavía. Entonces, esto es lo que nos asusta y a lo cual le tenemos mucho temor. Temor a que se nos pasen estas lesiones a nosotros durante la evaluación en emergencia y por lo tanto caemos muchas veces en solicitar neuroimagen a 30 a 50% de los pacientes que vienen con un trauma menor de cabeza. ¿Y qué significa esto? Que estamos irradiando innecesariamente a un 30 o inclusive hasta un 40% de estos niños. En la actualidad, la neuroimagen, sobre todo la tomografía, se ha considerado como un gold estándar para detectar lesiones intracraneales secundarias a un trauma cráneoencefálico. Es fácil, es accesible, es rápida
bueno, el costo todavía difiere dependiendo de las realidades, pero hay muchas lesiones que identificadas en una tomografía no requieren intervención quirúrgica. Algunas son falsos positivos y otros son hallazgos no traumáticos que pueden confundir el criterio de quien lo está revisando. Además, me pregunto si esta tomografía requiere que cede al niño que va a ir a hacerse el procedimiento. Por otro lado, tengo el temor propio de que se me pueda pasar alguna lesión intracraneal. Por otro lado, tengo la presión de los padres que exigen que se les tome una tomografía. Y finalmente, los factores médico-legales. Todo esto, cuando lo coloco en una balanza, ¿qué produce? Como consecuencia, que promueva el uso excesivo de las neuroimágenes, sobre todo la tomografía. Y este es un aspecto frente al cual muchos de nosotros no somos conscientes. Es la malignidad fatal que produce la exposición a esta radiación ionizante. Estos dos cuadros resumen lo que comento sobre malignidad fatal y podemos explicarlo de la siguiente manera. Sobre todo en los 5 primeros años de vida, la radiación ionizante puede causar a futuro problemas de neoplasias cerebrales, tiroideas, presencia de leucemia, neoplasias digestivas, neoplasias pulmonares e inclusive en las mujercitas, neoplasias mamarias. Y recordemos que la mayor cantidad de niños o el mayor porcentaje que vienen a la emergencia con un trauma craneal, sobre todo menor, están dentro de ese grupo etario. Debido a esto, históricamente, sobre todo desde los años 90, se han desarrollado herramientas para apoyar la decisión clínica al respecto. Y a estas se denominan reglas de predicción clínica. ¿Cuál es la finalidad de estas reglas de predicción clínica? Favorecer el uso adecuado de los recursos, en este caso las neuroimágenes, la tomografía, disminuir los costos en salud, reducir la exposición a la radiación ionizante, disminuir la estancia hospitalaria y contribuir al conocimiento del personal de salud. Este es un esquema histórico de cómo fueron apareciendo, conforme pasaban los años, estas reglas de predicción clínica. Hay 3 que han sido validadas a nivel internacional, que son la de Chalice, que es una escala del Reino Unido, PECARN, que es una escala de la escuela americana, una regla de predicción clínica americana, y CACH, que es canadiense. Vamos a centrarnos el día de hoy en revisar básicamente la que está más validada de las 3, que es el PECARN, que es de la escuela americana. Recordemos que nosotros, en nuestro entrenamiento, ya sea PALS, PLS, tenemos bastante influencia de la escala americana. Por lo tanto, probablemente, para muchos de nosotros, esta escala va a ser un poco más comprensible. Sin embargo, las otras escalas no son despreciables porque, como vamos a ver, también cada uno tiene sus características. Antes de ingresar a describir estas escalas, que como mencioné son las más validadas a nivel internacional, vamos a ir a un antecedente, el año 2004. En el año 2004, el doctor Dunning realiza un metaanálisis para identificar las variables que pueden predecir una lesión cerebral en niños que tengan diagnóstico de trauma de cabeza menor. Incluye la revisión de 16 papers, ustedes lo pueden ver aquí, desde el año 1990 hasta el 2001, en diferentes países, incluido América del Sur, un número de población variable, la edad que incluían también, como pueden ver, es variable. Hay estudios que incluyen de 0 a 2 años, otros incluyen incluso de 0 hasta 16 o hasta 18 años.
Y como mencioné hace un momento, respecto a la escala de Glasgow, cuando yo hablo de trauma menor de cabeza, hay bastante diferencia, ¿no? Aquí algunos incluyen entre 14 y 15, otros entre 13 y 15, otros solo 15, y bueno, el metaanálisis arrojó los siguientes resultados. La fractura craneal era la que tenía mayor correlación con encontrar una lesión intracerebral, 6 veces más de riesgo. Y la presencia, perdón, el Glasgow, mientras más bajo era más probable encontrar una lesión cerebral traumática. La pérdida de conciencia también tenía una correlación para riesgo de lesión intracerebral, sin embargo, era un poco más disperso. Y las convulsiones, como pueden ver aquí, tenía bastante variabilidad. Lo que se encontró fue que mientras más tardío se presentaban las convulsiones y estas duraban más, había más riesgo de tener una lesión intracraneal después de un trauma craneoencefálico. Cosa que no podemos decir de los vómitos ni de la cefalea. Si nos enfocamos en el gráfico, vemos que los vómitos ni la cefalea tienen una relación directa o una correlación directa con el riesgo de sufrir una lesión intracerebral. Y esto es un llamado a la reflexión porque nosotros muchas veces no preguntamos bien o no abordamos bien la historia clínica en emergencia. ¿Qué niño pequeño, mientras más pequeño es cuando se ha caído, no ha vomitado? Muchas veces lloran intensamente, abren la boca, hacen una aerofagia y vomitan. Y no solo una, sino varias veces. Y la experiencia nos ha enseñado que solo el vómito en observación no predice una lesión intracerebral. La cefalea de la misma manera. Cuando el niño ya puede ubicar a veces el dolor, uno le pregunta, ¿dónde o te duele la cabeza? ¿Qué va a señalar? Va a decir que sí primero y va a señalar el lugar donde se ha dado el golpe. Por lo tanto, es importante que los vómitos y la cefalea sean tomados con bastante cautela al respecto. Y quiero aprovechar aquí para mostrar este estudio sobre el riesgo de fractura y lesión cerebral en presencia de cefalematoma. ¿Qué nos dice en resumen? Mientras más pequeño es el niño y si encuentro un cefalematoma grande que no sea en ubicación frontal, hay más riesgo de producir o hay más riesgo de que éste tenga una fractura. De la misma manera, los cefalematomas en la región temporal, parietal, que sean mientras más grandes sean, es probable que tenga la presencia de una lesión intracerebral. Este es el estudio de la red de investigación aplicada a la atención de emergencia pediátrica que les mencioné hace unos momentos, el PECARN, el año 2009. En base a los antecedentes previos, hacen un gran estudio con 42,000 niños aproximadamente, y encontrando una sensibilidad y una especificidad bastante alta, entre 90 y 100%. ¿Qué es lo que hicieron? Incluyeron menores de 18 años dentro de las primeras 24 horas de trauma, excluyeron los mecanismos triviales como caída a nivel, aquellos que estaban caminando o corriendo y se golpean, los traumas penetrantes, la presencia de tumores, preexistencia de algún problema neurológico y si le habían tomado alguna neuroimagen antes del ingreso. Luego definieron dos tipos de riesgo, tipos de variables de riesgo alto y variables de riesgo intermedio, con la finalidad de ver cuál de estas predecía mejor la presencia de una lesión intracerebral luego de un traumatismo craneoencefálico. Las variables de riesgo alto fueron Glasgow menor de 15, el estado mental alterado y la presencia de fracturas.
tal como está especificado. Y las variables de riesgo intermedio fueron el hematoma no frontal, la pérdida de conciencia mayor de 5 segundos, los vómitos, el hecho que los padres no lo vieran actuar normalmente para menores de 2 años y cefalea severa para mayores de 2 años. Y incluyeron una última variable de riesgo intermedio que era un mecanismo severo. ¿A qué denominaron mecanismo severo? Mecanismo severo es una caída libre mayor de 1 metro para menores de 2 años y mayor de 1,5 metros para menores de 2 años, perdón, para mayores de 2 años, un golpe de gran impacto en la cabeza, colisión vehicular con eyección de pasajero o vueltas de campana, muerte de algún pasajero acompañante durante algún accidente, que sea un peatón o un ciclista sin casco impactados por vehículo motorizado. Entonces, luego de definir estos dos tipos de variables de riesgo alto y de riesgo intermedio, separaron a el número de estudiados en 2 grupos, mayores de 2 años y menores de 2 años. ¿Cuál era la idea? Que aquellos que no cumplían con ninguno de estos riesgos de variables de riesgo alto ni variables de riesgo intermedio tenían riesgo bajo de tener una lesión cerebral luego de un traumatismo. Este cuadrito de menores de 2 años que se obtiene analizando el estudio, solo para mencionar que ninguna de las variables de riesgo intermedio que mencioné, de por sí solas, predicen adecuadamente la presencia de una lesión intracerebral. Y vamos a hacer una observación respecto a los vómitos. Los vómitos, con menos razón, aislados, predicen una lesión intracerebral. Para los menores de 2 años encontraron que las variables de alto riesgo, cuando estaban presentes, nos indicaban un 4 o 5% de riesgo de tener una lesión intracerebral, mientras que cuando no presentaban ninguna de estas variables, el riesgo era muy bajo para lesión intracraneal. Para mayores de 2 años sucede algo similar. Ninguno de los factores de riesgo intermedio mencionados de por sí, aislados, solos, predicen adecuadamente el riesgo de tener una lesión cerebral traumática. Y luego desarrollaron 2 algoritmos. Un algoritmo para menores de 2 años y un algoritmo para mayores de 2 años. De tal manera que todos aquellos que presentaban las variables de alto riesgo, y ya las mencioné, iban directamente a tomografía porque el riesgo que se había encontrado de tener lesión intracraneal, sobre todo clínicamente importante, era entre 4 y 5%, un número bastante alto. Y aquellos que no cumplían con variables de alto riesgo ni con variables de riesgo intermedio, podían ir a observación de alta en su casa con las indicaciones respectivas. No se recomendaba tomografía porque el riesgo de hacer una lesión cerebral luego de un trauma era mucho menor de 1, tanto en los menores de 2 como en los mayores de 2 años. Aquellos que no tenían ninguna variable de alto riesgo, pero sí tenían alguna variable de riesgo intermedio, quedaban en observación en la emergencia. Y la decisión final de si se tomaba o no alguna imagen o se daba de alta durante el transcurso dependía muchas veces de hacer nuevamente una historia clínica, de si el niño empeoraba o no, de la experiencia del médico, de la interconsulta o de el diálogo que pueda haber con los padres o acompañantes en ese momento. Las otras 2 escalas que mencioné, que son Chalice y Catch, también tienen cada una sus características. No vamos a ahondar ahora en cada uno porque nos tomaría bastante tiempo, pero sí es importante reconocer que cada una de estas incluye
factores en la historia clínica, factores en el examen clínico y mecanismos severos de trauma. Aquí tenemos un resumen donde podemos resaltar que la única escala de estas tres, la única regla de predicción de estas tres que incluye la presencia de convulsiones, por ejemplo, es Chalice. Y todas incluyen lo que denominamos mecanismos severos de trauma. Respecto al Glasgow, Pecarn incluyó todos los pacientes que tenían Glasgow 15, Chalice incluye los que tenían 14 y 15, y Catch los que tenían menos de 15, pero cuando habían pasado 2 horas de observación. El único que ha definido la localización de un cefalematoma como una variable de riesgo intermedio es el estudio de Pecarn. Chalice utiliza la dimensión del cefalematoma en relación a si es menor o mayor de 1 año de edad, y Catch si es simplemente grande o pequeño. Como hay varias escalas, y pueden apreciar en este cuadro, Pecarn, Chalice y Catch no son las únicas escalas o reglas de decisión clínica a nivel internacional. Existen muchas otras que se han ido desarrollando. Se han venido también implementando estudios o formas de evaluar si estas reglas de predicción son adecuadas o predicen adecuadamente el riesgo de lesión intracraneal. Este es, por ejemplo, un estudio de gradación, de evaluación de estas escalas, de estas reglas, para ver cuál se adapta mejor y cuál sería mejor en su aplicación. Y Pecarn es, de todas maneras, la que sobresale, seguida de Chalice y Catch. Las demás tienen un bajo nivel de evidencia. Si nos preguntamos cuántos pediatras tienen o usan las escalas o las reglas de predicción clínica en nuestra realidad, probablemente no lo sabemos porque no lo estudiamos, pero aquí hay un estudio de la revista publicado en la Revista Mexicana de Pediatría, donde encuestan 80 médicos y les preguntan si conocen alguna escala de la que hemos conversado para abordar los niños que vienen con trauma cráneoencefálico menor. Y el 62% respondió que sí conocía alguna escala, pero de aquellos que respondieron que no conocían o que no utilizaban ninguna escala, la gran mayoría era por desconocimiento. Y esto es alarmante, porque sabemos que existen ya escalas validadas a nivel internacional y muchas veces no las aplicamos y nos damos cuenta realmente de que a veces caemos en el sobreuso de imágenes innecesariamente. Y otro dato importante que quiero rescatar de esta lámina, que no es ajena a nuestra realidad, es que el motivo o uno de los motivos más frecuentes por lo cual indicaban tomografía en un trauma craneal era la presencia de vómitos solamente. Y hemos visto que los vómitos de por sí no podrían predecir si tiene una lesión intracerebral. De todos aquellos que conocían alguna escala, la mayoría conocía la escala o la regla de decisión clínica Pecarn. Si nos preguntamos en las poblaciones especiales, ¿las reglas de decisión clínica descritas tienen alguna utilidad? Va a depender. En lesiones infligidas, maltrato, por ejemplo, no se recomienda utilizarlas y como recurso hay otras. El PIVIS, es un ejemplo. Las lesiones deportivas, cuando van a ser evaluadas, hay que considerar que las concusiones son más frecuentes y los deportes sobre ruedas tienen más riesgo de lesión cerebral traumática. Pero las reglas de decisión clínica sí podrían usarse en algún momento. ¿Qué hacemos en el escenario de un niño que venga con un trauma craneoencefálico y trastornos de coagulación? Le tomamos a todos tomografía. Se recomienda no realizar neuroimagen de rutina si no presentan signos de hemorragia intracraneal, clínicamente.
Las convulsiones postraumáticas. Ya como habíamos especificado en unas diapositivas anteriores, la tasa de lesión cerebral se correlaciona con una mayor duración de los eventos y con inicio tardío de estas crisis. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que hemos podido revisar? Que el riesgo de lesión traumática clínicamente importante en trauma craneal menor y su prevalencia cuando existen predictores o variables aisladas es muy baja. Las reglas de decisión clínica utilizadas como herramientas podrían disminuir la tasa de exposición a radiación ionizante. La incorporación de las herramientas descritas al conocimiento del personal de salud mejora la predicción y la precisión en la percepción de riesgo. Y además es importante considerar la educación a los familiares o acompañantes luego del alta hospitalaria. No olvidemos que es importante dar las recomendaciones escritas. Este es un modelo que nosotros utilizamos en el hospital. Y así como no olvidan su llave, su celular, actualmente su protección facial, no olviden que tienen que ser empáticos. Tenemos que ser empáticos con los pacientes y con los familiares cuando llegan a emergencia con este problema. Somos un equipo, el personal de salud y los familiares, para mejorar el entorno que es traumático en ese momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aldo Jiménez. Muy clara y muy enriquecedora su charla sobre el trauma craneal menor. A continuación vamos a responder a algunas preguntas que nos han hecho llegar por el chat del Zoom. Una de las preguntas es sobre triaje pediátrico. Nos preguntan ¿qué modelo de triaje se utiliza en los hospitales Rebagliati, San Bartolomé y Casimiro Ulloa? Bueno, la pregunta va dirigida, bueno, te daré la pregunta a la doctora Claudia Paico para poder saber qué modelo de triaje utilizan en el hospital San Bartolomé. Bueno, con respecto al triaje en el Hospital San Bartolomé, utilizamos el triángulo de evaluación pediátrica como modo de pretriaje y dependiendo de la prioridad y de la clasificación de estable o inestable, se continúa con el motivo de consulta y con las consultas populares y con eso se determina la prioridad. Con respecto a San Bartolomé, después de Rebagliati no sé. Bueno, yo puedo responder con respecto al modelo que se usa en el Rebagliati. Desde hace ya más o menos año y medio, casi dos, se ha buscado adaptar el modelo, el MATSET, que es el modelo andorrano de triaje, que sí es uno de los modelos que usa o parte del triángulo de evaluación pediátrica. ¿Ya? Bueno, ese modelo, una de las ventajas es que también tiene un formato o un modelo virtual, ¿no? Que sería ideal también poder llegar a un momento a adaptarlo a nuestra realidad. Muy bien. Doctor Aldo, la verdad que muy enriquecedora su ponencia. Aquí hay una pregunta del auditorio que dice así, ¿cuál sería el manejo o el mejor manejo ante un lactante menor de 1 año con antecedente de caída de 1 metro de altura de su cuna, con entre paréntesis, y que actualmente está con vómitos pero con un Glasgow de 15? Bien, sí, la pregunta que acaban de realizar es un escenario bastante frecuente. Si nos abocamos a la revisión que hemos hecho, los menores de 2 años, cuando caen de más de 1 metro, tendrían un mayor riesgo, por lo que hemos visto. Hay que ver la historia también. Si fue una caída de menor de 1 metro, no hay otro problema, y solo presenta vómitos, lo más adecuado sería la observación, porque no tenemos alteración en el Glasgow, no tenemos signos, bueno, no le han escrito una pregunta, pero supongo que no hay signos claros de una fractura, por ejemplo, un hematoma muy grande en una zona que no sea frontal, o entonces caería en una variable de riesgo intermedio. Realmente, por la edad,
y por el entorno clínico que hay, quedaría así como riesgo intermedio. Y va a depender realmente del criterio de repente del pediatra que está de turno, de repente si hacen o no interconsulta, o observarlo y ver en la evolución si es que hay algún otro signo más que sugiera tomar alguna neuroimagen. Supongo que la pregunta va enfocada si se toma o no una neuroimagen. Así es. Al respecto, solo como comentario, hemos tenido, por ejemplo, ayer un paciente de 6 meses de edad que cayó de 1 metro aproximadamente, se quedó 2 horas, no, perdón, 4 horas, pero se le tomó una radiografía. Entonces, quiero aprovechar acá para recalcar que la radiografía muchas veces no tiene mucho valor, porque finalmente si tengo duda o si encuentro una fractura, voy a tener que tomar una tomografía. Lo más adecuado tal vez en este lactante del ejemplo sería la observación. Recordemos también que hay que utilizar adecuadamente los recursos. Además es pequeño, probablemente va a requerir sedación. Ha pasado varias veces, por experiencia, que niños que con este escenario se han quedado en el hospital con una orden de tomografía muchísimas horas y no Bien se ahí, le podía tomar la doctor. tomografía, sí, porque tenían que sedarlo. Nadie quería tomar tomografía y no se dormía. Hay niños que se duermen, pero muchos que no. Pero en esas horas de observación se vio que la evolución clínica había sido muy buena y muchas veces se le ha dado de alta. Y en algunos que yo he tenido oportunidad de poder controlar, la evolución ha sido muy buena. Usualmente, justo lo que usted comentaba, ¿no? A veces echamos mano a mucho el sobreuso de las imágenes y básicamente creo que ese es el objetivo puntual que debiera quedar claro para nuestra audiencia, ¿no? Que tenemos que valorar el contexto, tal vez la edad, dividirlo en los grupos de riesgo, como usted bien lo ha mencionado, para poder definir cuándo pedir una tomografía y cuándo no, ya que respondiendo a otra pregunta del auditorio, con lo mismo que usted acaba de comentar, a veces la radiografía de cráneo no nos resulta siendo muy útil, ¿no? Sin embargo, sí, los niños menores de 2 años, pues son niños de riesgo que hay que analizar en el contexto general, no solo del examen físico, como del contexto de que causó el mecanismo de lesión. Nos preguntan también, doctor, si existe la posibilidad de secuelas a futuro, aún en traumas leves, y si requieren algún tipo de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, si lo que atribuyen a veces las mamás, ¿no? Asumo que esto se refiere a la persona que nos pregunta, que a veces el niño dice que aqueja cefalea después que presentó la caída, si pudiéramos atribuirlo a él. Definitivamente, y mencionando también la parte de la ponencia, hay sí un riesgo en todo tipo de trauma, y la literatura lo describe. Así sea un trauma leve, inclusive una contusión menor, podría traer a futuro alguna consecuencia. Lo que pasa es que eso no lo vamos a saber si no hacemos un seguimiento. Como mencionaba, una de las diapositivas es una debilidad que tenemos, que no podemos hacer un seguimiento a futuro. Y si hay secuelas, las secuelas aparentemente las más importantes son en la esfera psicosocial, de comportamiento, de modo. Y sí, si tenemos un niño, por ejemplo, que se cayó y perdió la conciencia por un momento, fue una alteración funcional, fue una concusión, nunca tuvo ninguna evidencia de imagen de alguna lesión, se fue de alta perfectamente, pero no sabemos si a la larga podría ser alguno de estos problemas. La literatura sí nos dice que sí, en moderado y severo, definitivamente hay bastante riesgo. Leve ha sido poco estudiado, pero por las condiciones, inclusive de esto de la concusión, sí se podría dar. No podríamos saber ni podríamos responder si las cefaleas, por ejemplo, en este caso, se deben a los traumas que ella ha tenido. Claro. Saberlo. Pero más, como hemos visto, se han encontrado alteraciones a nivel cognitivo, a nivel de conducta. Listo, doctor. Muchas gracias. Marito, si tuvieras alguna otra pregunta. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, Mario, te estamos escuchando. Continúa.
Bueno, hay otra pregunta dirigida al doctor Aldo Jiménez. Mencionan, con respecto al TEC, en caso de un lactante menor de 1 año con imagen de hemorragia subaranoidea, ¿cuál es la indicación para entrar a SOP? Bueno, esta pregunta... Sí, bueno, hay que ver también varias otras cosas más, porque la sola presencia de una hemorragia subaracnoidea no es un criterio quirúrgico. Pero hay que ver otras cosas, la evolución clínica, por ejemplo. De repente, si hay deterioro clínico, de repente me obliga a tomar alguna imagen de control, ¿no? Para ver si es que ha empeorado la lesión o algo así. Pero de por sí, relacionar la presencia de una hemorragia subaracnoidea con un trauma craneoencefálico, la necesidad quirúrgica no está indicado. Hay que ver varios factores, ¿no? Tendríamos que saber más del cuadro clínico, si hay algún indicador más de alguna cirugía. Perfecto. Claudia, una pregunta. ¿Cómo considera usted que debería ser ahora el triaje en los tiempos de COVID que estamos viviendo actualmente? Bueno, con respecto a los tiempos de COVID actualmente, puedo hablar por el hospital. El hospital maneja 2 tipos de emergencia. Emergencia COVID y emergencia no COVID. Entonces el triaje es el que clasifica a esos pacientes, ¿no? Son pacientes que tienen fiebre o que tienen síntomas respiratorios o que tienen contacto con un contacto intradomiciliario de COVID. Entonces van al área COVID, y los que salen negativos a esas preguntas o todo riesgo de COVID, entonces se van a la emergencia tradicional, que es el área no COVID. Y eso se hace a partir del triaje. Y sé que en varios hospitales se ha implementado este manejo de doble emergencia, ¿no? Y definitivamente tratamos de tener ambientes diferenciados, ¿no? Empezando desde un triaje respiratorio, por así decir, e incluso, por ejemplo, en nuestro caso, un triaje no respiratorio. Es más, los flujos nunca se cruzan ni desde el ingreso al servicio, que debería ser lo ideal, ¿no? Uh-huh. Básicamente creo que a pesar de que nuestros recursos son escasos en todos los niveles y en todos los hospitales, ese es el objetivo en común que manejamos. Una pregunta más para usted, doctora. Y en relación a la efectividad del triaje sistemático con software versus el triaje que realiza un personal sanitario, ventajas, desventajas de uno y otro. En realidad es dependiendo del personal. Un triaje con software en realidad te va a hacer un triaje un poco más estandarizado, un triaje más completo y objetivo, ¿no? En un triaje tradicional implica mucho o es muy, muy importante la experiencia que tenga el personal y la capacitación previa que tenga en ella. Y lo ideal es de que en tiempos de rapidez un software te va a ayudar a hacer el triaje mucho más fluido. Entonces, como que tiene más puntos un triaje estandarizado con software que el tradicional. Doctora, y en su hospital, en su servicio, ¿quién es el personal sanitario que realiza el triaje? En mi hospital el triaje lo realiza la enfermera. Por ejemplo, en nuestro caso lo realizamos nosotros, el residente de pediatría. De verdad que si cada recurso y cada servicio debe optimizar sus recursos y sus tiempos. Marito, una pregunta más para el doctor. Gracias, doctora. Preguntan con respecto a los pacientes con factores de riesgo que tienen traumatismo craneal menor, ¿cuánto tiempo se debería observar al paciente? En general, bueno, es un poco difícil darme un tiempo determinado. No hay, si preguntamos si hay alguna recomendación respecto al tiempo, vamos a encontrar diferentes recomendaciones, 2 horas, 4 horas, 6 horas. Tiempos prudenciales, tal vez, depende, porque nosotros, por ejemplo, muchas veces lo observamos 4 o 6 horas, dependiendo de si ha habido factores de riesgo importantes, ¿no? Como digo, tendríamos que detallar un poco más cuáles han sido esos factores, cuál es la evolución clínica del niño. Creo que también sería Variable. importante
Sería importante, ¿no, doctor Aldo, el hecho de tener la certeza de que va a haber una persona adulta que va a poder controlar y observar aún en casa los signos de alarma de este niño, ¿no? Si hablamos de repente de una realidad de un hogar disfuncional o un adulto que no apreciamos que va a poder ejecutarlo, lo mejor sería pues que nuestro niño permanezca aún bajo nuestra observación y monitoreo. Sí, claro, en condiciones de dar de alta sí hay que ser bien claros con las indicaciones, como lo he mencionado, y asegurarse, si hay mucho factor de riesgo, si tiene factores de riesgo y el familiar no es confiable, se tendrá que quedar más tiempo en observación. Gracias, doctor. Doctora Claudia, una pregunta adicional. Y en relación al triaje de las prioridades 4 y 5 de atención, ¿usted considera que estas se deben atender dentro del mismo área de emergencia o debieran tener algún tipo de ambiente ahí separado de nuestra propia servicio? Claro, lo que pasa es que eso es un poco controversial dependiendo de cada hospital, ¿no? Pero en realidad nosotros antes de toda la pandemia manejábamos un módulo de atención de urgencias en el cual esas prioridades 4 y 5 eran atendidas en esa área, ¿no? Y no se mezclaban con el tópico general de emergencias en el cual sí priorizábamos las prioridades 1, 2 y 3. Gracias, doctora. Marita, una pregunta tuya última para terminar, si te parece. Sí, hay una pregunta con respecto bueno, basado en la evidencia que se ha presentado sobre el trauma craneal menor. ¿La radiografía de cráneo tiene alguna indicación todavía o ya queda desterrada como método auxiliar? No, si bien es cierto, cuando hay mucho riesgo de lesión intracraneal, lo que tengo que hacer es solicitar una neuroimagen de tipo tomografía, por ejemplo, ¿no? En base a lo que hemos visto. No se descarta la radiografía porque hay algunas situaciones en que sí se podría tomar una radiografía, por ejemplo, una lesión autoinfligida, sospecha de maltrato, ¿no? Discordancia entre la historia clínica y el examen que tenga, podría tomarlo, pero hay que tomar en cuenta de que si hay riesgo de lesión intracraneal, tengo que tomar una tomografía, porque al final, si tomo la radiografía y encuentro una fractura, o una fractura deprimida, por ejemplo, y hay otros factores de riesgo, voy a terminar tomando una tomografía. No se descarta la radiografía, tiene algunas indicaciones, ¿no? Como las que he mencionado. Doctor Jiménez, y una pregunta, ¿qué comentario le parece el telemonitoreo y la teleorientación para los pacientes que requieran supervisión post-consulta por una contusión craneal en emergencia? Le comento que experiencia personal tengo bastante, por ejemplo, porque llaman, ¿no? Te dicen, supongo que muchos lo tenemos, niños que se caen en su casa, y no solo ahora por la pandemia, sino desde antes, llaman y consultan, ¿qué hago? Hay que preguntar lo mismo, cómo se cayó, de qué altura se cayó, qué edad tiene, qué molestias tiene, y sí se podría hacer, ¿no? Pero, bueno, no estamos dejando de lado el valor del examen físico y el examen en ese presencial, pero sí se puede, pero hay que también saber manejar este aspecto de la teleconsulta o la videollamada, porque definitivamente no es igual a una consulta presencial. Pero sí se puede. Lo hemos hecho, yo por lo menos lo he hecho sí varias veces, inclusive solo por llamada y seguimiento, y han ido muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Claudia, por su participación esta tarde. Asimismo, agradecemos al equipo de emergencia del Hospital San Bartolomé, que en esta ocasión se ha visto representada por su persona. De igual manera, agradecemos al doctor Aldo Jiménez y al equipo de emergencia del Hospital Casimiro Ulloa. Como bien lo menciona nuestro curso, la necesidad que tenemos y que hemos visto y que debemos ponerle esfuerzo y continuar es en integrarnos todos juntos como pediatras de urgencia, ¿no? Estandificar criterios, definiciones para un mejor manejo de nuestros niños. A toda la audiencia le agradecemos mucho por esta participación en esta primera sesión, al doctor Elías por su moderación junto con mi persona, y los invitamos a formar parte de nuestra asociación.
para seguir difundiendo el conocimiento, adquiriendo habilidades entre nosotros que nos permitan tener un sistema sanitario maduro, como mencionábamos al inicio de la reunión. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde, recordar que la segunda sesión se realizará el sábado 3 de octubre, a las mismas horas, también podrá ser vista a través de transmisión en vivo por nuestra fanpage, y posteriormente podrán ver también el video de las ponencias en nuestro canal de YouTube. ¿Algunas palabras, Mario, para despedirnos? Bueno, muchísimas gracias a todos, a los ponentes, por su tiempo, por su experiencia y su conocimiento. Y también muchísimas gracias a todos los participantes. El interés por mejorar la calidad de atención de los niños en nuestras emergencias es muchísimo, ¿ya? Y espero que con todas las charlas y con nuestra práctica diaria, nuestra competencia en la atención de las diversas patologías que hay y procedimientos que muchas veces hacemos en la emergencia, mejore, ¿ya? Todo sea por mejorar la atención de nuestros niños. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas Muchas tardes. gracias.